Hola, buenas tardes, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 86. Aquí la segunda clase de química. Recuerden, el aprendizaje esperado va en la parte superior. El aprendizaje esperado sigue siendo el mismo. Vuelvan a notar, caracteriza propiedades físicas y químicas para identificar materiales y sustancias. El tema que vamos a ver en esta ocasión es propiedades de la materia. Pero antes de ver las propiedades de la materia necesitamos definir unos conceptos para poder entrar a ver cuáles son estas propiedades. El primero sería, ¿qué es la materia? Entonces necesitamos saber qué es la materia. La materia es todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa y energía. Eso es muy importante, no se les vaya a olvidar. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa y energía. Otro es, ¿qué es una propiedad? Bueno, una propiedad es una característica, algo que identifica ese material. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que el plumón y yo tenemos características diferentes. Esas características que nos permiten identificar que este es un plumón y que este es un ser humano son propiedades de la materia. Ahora vamos a comenzar a ver entonces algunas de ellas. Como hay muchas características en los materiales, los vamos a clasificar. La primera clasificación sería propiedades cualitativas. Características, cualitativas. Esta primera parte de la palabra quali es de cualidades. ¿Qué cualidades tienen esos materiales? Y estas cualidades, ¿cómo las vamos a apreciar nosotros? Entonces, en las propiedades cualitativas no se van a contar. La primera que tenemos, o las más representativas, son organolépticas. Las propiedades organolépticas, que son parte de las propiedades cualitativas, son aquellas que podemos percibir a través de nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Ustedes ya los conocen, es vista, olfato, tacto, sonido que captamos con el oído y gusto. Entonces, las propiedades organolépticas, lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, si yo me dieran de comer algo en un restaurante y eso fuera una sopa con brócoli, a lo mejor yo voy a decir, está deliciosa, sabe muy rico el brócoli, está muy bien la sopa. Pero a lo mejor a alguna persona no le gusta el brócoli y va a decir, la sopa estuvo horrible, no me gustó, estuvo muy salada. No quiere decir, aunque nuestras opiniones son diferentes, no quiere decir que esa persona está equivocada o yo estoy equivocado. Las propiedades organolépticas dependen de la persona o del sujeto que esté haciendo el análisis. Entonces cada uno va a tener una opinión diferente y todos vamos a estar en lo correcto. Esas son propiedades organolépticas, por eso no se pueden contar. Cada uno tendrá una apreciación distinta. Otras son los estados físicos de agregación de la materia. Entonces, propiedades cualitativas, nos vamos a aprender dos. Una es organolépticas y la dos es estados físicos de agregación de la materia. Ustedes en física ya vieron los estados físicos de agregación de la materia. De todas formas, vamos a recordarlos. Muchos de ustedes podrán recordar rápidamente los tres estados físicos de agregación de la materia, que son los más comunes. El primero de ellos es el sólido. El segundo es el líquido. Y el tercero es el gas. Ustedes vieron un tema en física que se llama modelo cinético de partículas. Ustedes representaban los modelos de estos estados físicos de agregación.
Vamos a primero definir qué es un modelo cinético de partículas para que lo recuerden y sea más fácil entender de qué estamos hablando. Primero, modelo. Modelo es una representación de algo. Si yo te digo, o a cualquiera le decimos en la calle, que dibuje el sentimiento o la emoción o algo de que tenga que ver o se relacione con la alegría, pues algo muy fácil de hacer es una carita sonriendo o una sonrisa o una carita feliz. Eso es un modelo, una representación de algo. Un dibujo que va a representar un concepto que todos podemos identificar fácilmente. Cinético. Cinético tiene que ver con el movimiento. Ustedes vieron energía cinética en segundo año también. Y la energía potencial era la energía que estaba en un estado de reposo, la que todavía no se utilizaba, por decirlo de algún modo. La energía cinética era cuando ya empezaba este movimiento. Entonces ya podíamos medir esa energía cinética. Entonces cinético tiene que ver con el movimiento. Entonces vamos a hacer una representación, un dibujo del movimiento de las partículas. Recuerden que las partículas siempre las vamos a representar con esferas o pequeños círculos. Entonces, ya que recordamos qué es el modelo cinético de partículas, vamos a ver cuál es el modelo cinético de partículas de estos tres estados físicos de agregación. Comenzamos con el sólido. En el sólido, las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. Todas las partículas están pegadas una con otra, una al lado de otra, y casi no hay movimiento. Sí tienen movimiento, están en vibración, pero no se despegan una de la otra. Este es el sólido. En el líquido, el espacio entre estas partículas, las fuerzas de repulsión, ya son mayores, y entonces ya hay un mayor espacio entre ellas, y eso permite que ellas tengan un movimiento. Estas líneas que puse aquí representan que ya están en movimiento esas partículas. Y en el gas todavía tenemos más espacio. Y como hay más espacio entre las partículas, ellas se pueden mover a mayor velocidad. Por eso es modelo del movimiento de las partículas. Aquí está, estas casi no se mueven, estas tienen mayor movimiento y estas se mueven aún más, tienen más espacio. En ciencias tenemos estos tres estados físicos de agregación como básicos, pero tenemos otros dos que muchas veces no conocen, pero ya están establecidos científicamente. Estos otros dos estados son el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Primero el plasma. Tengan mucho cuidado, muchas veces en tecnología o en otras áreas se utilizan conceptos de ciencias y no están utilizados tal cual en la ciencia. Por ejemplo, ustedes podrán decir, ay sí, el plasma, yo tengo una televisión de plasma, y eso no quiere decir que esté en el estado físico de agregación del plasma. Para que nosotros podamos tener plasma, necesitamos tener una temperatura muy elevada y presiones atmosféricas muy grandes. Esto se puede dar, por ejemplo, en el Sol. El Sol sí es plasma, sí está en un estado físico de agregación plasma. Se representa con partículas que sí están en movimiento, pero tiene estos signos negativos. Estos signos negativos significa que hay desprendimiento o excitación en los electrones. Cuando hablamos de una excitación en los electrones, quiere decir que estos están recibiendo energía. Esta energía es por fricción debido a la presión y a las altas temperaturas. Entonces empieza como digamos a desprender chispas, por decirlo de alguna forma. Estas chispas pueden generar corrientes eléctricas con mucha facilidad. El plasma es un gran conductor de electricidad, este estado físico de agregación. Pasemos al siguiente. Condensado de Bose-Einstein. Tiene el nombre de dos científicos. Einstein tuvo la idea teórica de este estado de agregación, pero Bose fue el que llevó a cabo el experimento científico que lo demostró. Su experimento, si lo buscan por internet, lo van a encontrar como cubo de hielo cuántico de rubidio. El rubidio es un elemento de la tabla periódica, está en la primera columna y ahí lo van a encontrar. Su símbolo es Rb. ¿Qué hicieron experimentalmente? Tuvieron el rubidio y lo bajaron a temperaturas muy bajas, casi cercanas al cero absoluto.
Si alguien ha visto alguna vez alguna caricatura o algo donde hablan mucho del cero absoluto, que es donde más lo mencionan, el cero absoluto es a menos 273 grados Celsius. Deben de recordar que ya no son grados centígrados, ya cambió, debemos de usarlo como grados Celsius. Y esta es la temperatura del cero absoluto, temperaturas cercanas a esta cantidad. Y entonces casi hay ausencia de movimiento. Además se genera una presión. Y entonces, ¿qué pasa con las partículas? Se unen todas como en un punto, quedan casi estáticas, casi sin movimiento. Y las energías eléctricas están girando alrededor. Este es el condensado de Bose-Einstein. Entonces, en las propiedades de la materia, la primera clasificación que vimos es propiedades cualitativas, cualidades de la materia que no podemos contar. Estas cualidades son la primera, que es organoléptica a través de los sentidos, y la segunda, estados físicos de agregación de la materia. Ustedes en física también vieron cambios entre estos estados físicos de agregación. Vamos a recordarlos rápidamente. Tenemos sólido, líquido y gas, los tres estados de agregación que están aquí en la Tierra. Y cuando hay aumento o disminución de temperatura, vamos a tener cambios entre uno y otro. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, cambia a líquido. Cuando aumenta la temperatura de un líquido, cambia a gas. El cambio de sólido a líquido lo vamos a llamar fusión. El cambio de líquido a gas va a ser evaporación. Pero cuando hay disminución de temperatura, también podemos regresar de gas a líquido y de líquido a sólido. El cambio de gas a líquido se va a llamar condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. Recuerden que esto es por temperatura. Muchas veces en sus guías viene un cambio que les manejan mucho en guías de Comipems y demás, de gas a líquido, pero es por presión, no por temperatura, y se llama licuefacción. Cuando aumentamos la presión en un gas, la aumentamos tanto que se transforma en un líquido y se llama licuefacción. Cuando es por temperatura, condensación, y cuando es por presión, licuefacción. Tenemos además otros dos cambios. Cuando pasamos de sólido a gas directamente, sin pasar por el estado líquido, se va a llamar sublimación. Por ejemplo, el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono, está congelado, y ustedes, si le ponen un poco de agua o lo dejan así al aire libre, no se va a hacer líquido, no va a parecer que hay agua ahí, sino que va a pasar directamente a un estado como de vapor pareciera. Y cuando pasamos de gas directamente a sólido, sin pasar por el líquido, y se llama cristalización. Muchas veces en algunos libros de texto lo van a encontrar como sublimación invertida, pero también lo pueden encontrar como cristalización. Estos son los dos posibles nombres que se le dan, y estos son los cambios que hay entre los estados físicos de agregación de la materia. Ahora, solamente como actividad me van a mandar dos cosas. La primera foto es del apunte, y su actividad que van a desarrollar, solamente me van a escribir ejemplos de sólidos, de líquidos y de gases. 3 ejemplos de cada uno, algo muy sencillo. No piensen demasiado, les voy a dar algunos nada más para que sepan. Por ejemplo, sólido, me pueden escribir madera. De líquido, a lo mejor me pueden escribir leche. Y de gas, dióxido de carbono o humo. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer como su actividad. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.